Bendiciones, muy buenas tardes desde Córdoba capital. Les saluda la pastora Vanessa del Ministerio Internacional de Liberación Guerreros de Cristo. En el día de hoy estamos compartiendo una enseñanza sobre el espíritu de temor. ¿Cuántas veces en el transcurso de nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, hemos sentido miedo, hemos sentido temor por alguna circunstancia, alguna situación, alguna persona, algún motivo que nos haya hecho sentir miedo? Y hoy vamos a estar sabiendo cómo actúa el espíritu de temor, pero también cómo combatirlo. En el próximo video vamos a estar orando por cada uno de los temores y echándolo fuera con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que estamos compartiendo, que estamos aquí en conexión con tus hijos, con tus hijas. Te damos gracias por tu hermosa presencia que estamos sintiendo, que empieza a descender el hermoso y precioso Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que te lleves toda confusión, toda contaminación, todo distracción que haya, y que empieces a traer sabiduría y revelación a cada uno de los corazones para que podamos entender más aún tu enseñanza. Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vamos a dirigir a la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí la palabra nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, el espíritu de miedo, de temor. Entonces, por lo tanto, eso viene del enemigo para querer trabarnos, para querer traernos emociones de angustia a nuestras vidas. El espíritu de temor está dando vueltas constantemente, todo el tiempo, buscando a quién puede engañar, a quién puede devorar. Es uno de los espíritus llamados angustiadores, que nos estancan, no nos permite avanzar. Cuando ingresa el espíritu de temor, es una sensación muy, pero muy fea que produce en la vida de las personas. ¿Y qué es lo que hace el espíritu de temor cuando ingresa? Empieza a ingresar en las vidas y los empieza a oprimir, empieza a traer inquietud en sus corazones, empieza a tener aceleraciones, empiezan a tener arritmia, los corazones empiezan a acelerar, los latidos empiezan a ser cada vez más rápidos y hasta trae una dificultad para respirar todo esto. Todo esto lo produce el espíritu de temor. ¿Por qué? Porque comienza a manipular a las personas en todas las áreas de sus vidas, en el área emocional, en el área física, en el área económica, en el área espiritual. Estos temores que se sienten son porque están aceptando una mentira del enemigo. Empieza a hablarle a la mente de las personas, y una vez que lo creemos en la mente es porque ya está bajando al corazón esa mentira, y allí comienzan todas estas manifestaciones. Es muy feo. Es muy feo el miedo que se siente, uno está como perseguido, mirando constantemente para todos lados, muchas veces pensando que me va a pasar una cosa, me va a pasar otra, me va a pasar otra, y así empieza la persona con ideas contrarias a la voluntad de Dios y todo lo contrario a las promesas de Dios sobre sus vidas. Todas esas mentiras son trasladadas por las emociones hasta que llegue al corazón. Una vez que llega al corazón, la persona ya está totalmente tomada por el espíritu de temor. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias a darle lugar a este espíritu? Nos vamos a dirigir al libro de Job, en el capítulo 3, versículo 25. La palabra nos dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.
Acá la palabra es muy clara. Muchas veces lo que pensamos que nos puede llegar a suceder, esa mentira que ese espíritu puso en nuestra mente, se termina convirtiendo en realidad. Y eso termina sucediendo en las vidas de las personas que están tomadas por este espíritu. ¿Por qué? Porque empezó en la mente, empieza a maquinar en la mente y cuando ya llegó al corazón se cree que eso va a suceder y al creerlo en algún momento termina sucediendo. ¿Cuál es el propósito que tiene este espíritu en la vida de las personas? El temor lo que siempre va a hacer es hacerle ver a la persona lo malo, tanto para el presente como para el futuro de su vida. En el día de hoy hace ver lo malo de la situación económica, que pueda ver de que no le va a alcanzar el dinero, empieza a tener miedo de que le falte el dinero para alimentar a su familia, le empieza a tener miedo de que no le alcance el dinero para movilizarse, empieza a tener miedo y temor a las situaciones por alguna enfermedad que pueda llegar a tener, entonces le empieza la cabeza a ser tomada por el espíritu de temor y en vez de ver el lado positivo, poner fe en la situación, empieza a ver todo lo malo. Siempre generalmente cuando hay una enfermedad, el espíritu de temor lo que empieza a decir es que la persona se va a morir, que va a terminar en una cama, que va a terminar mal, que no se va a poder mover, que va a terminar en una silla de ruedas. Entonces la persona empieza a vivir con muchísimo miedo, muchísima desesperación de que le suceda eso y no tiene paz, está totalmente fuera de la paz de Dios. Están totalmente dominados por el enemigo ya cuando empiezan estas situaciones así. Si nos vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El temor esclaviza a la persona y lo hace vivir con espíritus de derrota, de amargura, de angustia, de negatividad. Está constantemente siempre viendo lo negativo del día, lo negativo. Si el día está lindo, siempre va a ver lo negativo. Si el día está feo, más aún lo va a ver negativo. La situación económica la va a ver negativa, su salud la va a ver negativa, el trabajo lo va a ver negativo, en su familia siempre va a haber algo negativo, siempre va a estar pensando y viendo y nombrando algo negativo. Ahora, ¿cómo se puede ser libre de este espíritu? La palabra nos enseña en Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a nuestro Dios. Para poder ser libre, se debe comenzar buscando a Dios. En oración, escuchando adoraciones, alabanzas, adorándolo con lo que tenemos en nuestros corazones, decirle, Padre, te necesito, Padre, te amo, Padre, ingrese a mi vida, que tu Espíritu Santo, tu presencia empiece a llenar mi vida, llevándose toda esta situación que estoy viviendo, llevándose todo este temor que estoy sintiendo por determinada situación. Poco a poco, al haciendo todo eso, al empezar a ingresar nuevamente en la presencia de Dios, no va a ser fácil porque este espíritu no va a querer que usted ingrese a la presencia de Dios, pero debemos poner también nosotros voluntad, un poquito de voluntad nosotros, para poder llegar a la presencia de Dios como se hacía anteriormente. Entonces poco a poco va a ir volviendo la fe, va a empezar a leer su palabra nuevamente y a medida que se va llenando de la presencia de Dios, cada vez le va a ir dando menos lugar al temor, menos lugar a este espíritu y va siendo libre cada día de este espíritu.
Puede entrar también en ayuno, puede entrar en un ayuno a medida que se va llenando la presencia de Dios, puede entrar en ayuno también para ser libre de este espíritu. Y Dios va a ir llenando todo ese vacío, va a ir llenando Dios con su presencia y va a ir alejando el Espíritu Santo todo este espíritu de temor. Donde antes había temor, ahora va a haber fe, va a haber presencia de Dios, va a haber Espíritu Santo, va a haber palabra de Dios. El temor nos quita cosas. ¿Y qué es lo que quita el temor? Principalmente cuando ingresa el espíritu de temor, nos quita lo que leíamos al principio, en 2 Timoteo 1, versículo 7. Donde Dios nos dice que nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que nos quita el temor. El amor, el poder y el dominio propio que Dios nos da. El amor lo quita y la persona comienza a estar constantemente insegura, con desconfianza. Al mismo tiempo trae celos en la persona. Si esta persona está casada, está de novia, empieza a traer celos y esos celos empieza a traer complicaciones en la pareja, en el matrimonio, en el noviazgo. Empieza a haber peleas, pleitos, hasta que se termina destruyendo la relación. Cuando quita el poder a la persona, esta persona se vuelve cobarde, termina destruida. Los dones y los talentos que Dios le dio para trabajar para su reino se apagan porque no los usa por el miedo que tiene, por el temor que tiene. Además, que su fe se empieza a debilitar y cae en una frustración grandísima. Y como tercer punto, cuando quita el dominio propio, al mismo tiempo que quita el dominio propio, la persona pierde la paz, la calma y la confianza que tenía en Dios. Esto al mismo tiempo hace que la persona entre en una depresión, que le agarre decepción por las cosas y de que va a tener el temor de que algo le va a empezar a suceder. Muchas veces las personas se vuelven locas por este espíritu, porque está el enemigo, el diablo, constantemente hablándole en su mente, diciéndole cosas, que va a tener miedo a una cosa, que va a tener miedo a otra, que le va a pasar una cosa, que le va a pasar otra. Entonces las personas terminan volviéndose locas a veces, cuando no se soluciona este tema a tiempo. ¿Y temores a qué puede haber? Hay muchos tipos de temores. Vamos a dar algunos ejemplos de los temores. Hay temores a estar solo, temor a ingresar en los ascensores, temores a las alturas, temor a estar encerrado, temor a la muerte, temor a ser atacado por los perros, temor a tener malas noticias, temor al matrimonio, temor a estar solo, temor a que le roben, a que le ingresen en su casa, temor a ingresar en aguas profundas, temor al futuro, de lo que pueda llegar a suceder en el futuro, temor a viajar en los aviones, temor a manejar un vehículo, temor a estar enfermo, temor a la noche, a la oscuridad, temor al pánico, temor a perder el trabajo, temor a los demonios, temor a ser lastimado emocionalmente, temor a divorciarse, temor a no tener dinero, temor a perder a los hijos, y como estos, muchos temores más. Hay muchísimos temores que ingresan a la mente de la persona. Y aparte de este espíritu de temor, también este trae consigo muchos otros espíritus más. No es solamente el espíritu de temor, comienza con el espíritu de temor, pero si se le da lugar, empiezan a ingresar varios más. Justamente para acompañar este espíritu y traer la destrucción total de la persona. ¿Cómo puede ingresar el temor a la vida de una persona? Puede ingresar a través de herencias. La gran mayoría de los temores que sufre una persona viene por herencia de padres, de abuelos. Si alguno de ellos tuvo miedo, por ejemplo, a las alturas, las generaciones futuras van a tener miedo a las alturas. Eso va a ir pasando de generación en generación
hasta que alguien lo pueda vencer. Por ejemplo, si usted tiene miedo a las alturas, puede haber tenido miedo a las alturas su papá o su mamá y los padres de su papá o de su mamá por el lado de que venga el miedo. Si su papá no lo pudo vencer, lo va a tener el miedo usted. Si usted lo vence, la generación se corta ahí de miedo. Si usted no lo puede vencer, ese temor va a pasar a sus hijos. Y si sus hijos no lo vencen, pasa a sus nietos. Y así sigue pasando. Otro punto más por los que puede ingresar el temor es por aprensión. En estos casos, los temores ingresan por recibir malas noticias o por otras personas que también infunden o transmiten temor a sus vidas. Por ejemplo, usted está feliz, se está por casar, está preparando todo para el casamiento y viene una persona que le dice, no, no te cases porque te va a ir mal, porque a mí me fue mal, porque a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, mi esposo era así, mi esposo era así. Entonces a usted le empieza a agarrar temor. ¿Por qué? Porque no se lo dijo una vez, se lo dijo más de una vez, se lo dijo 2 veces, 3 veces cada vez que la veía. Entonces a usted le empieza, si usted no rechaza todas esas palabras en el nombre del Señor Jesús, a usted le va a empezar a ingresar miedo al matrimonio. Allí es donde se infunde el temor. Entonces, cada vez que sucedan estas cosas hay que rechazarlo en el nombre del Señor Jesús. Puede suceder cuando se emprende un negocio, un emprendimiento, cuando quiere manejar un vehículo. No manejes porque te puede pasar tal o cual cosa debido a que a mí también me sucedió. Lo que le haya sucedido a las demás personas no significa que nos tengan que pasar a nosotros. Entonces nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo y rechazamos sobre nuestras vidas todo ese temor que nos quieran infundir. Otras de los puntos, puertas donde ingresa el temor es a través del ocultismo. Cuando una persona entra en el mundo del ocultismo, cuando visita brujos, curanderos, cuando ingresa al yoga, al reiki, hace magia, entra al espiritismo, a la astrología, lee el horóscopo, ingresa en el vudú, cuando se hace leer las manos, en fin, cuando ingresa a todo el mundo del ocultismo, esto hace de que la confianza en Dios no exista más. Hace un lado la confianza en Dios y por el otro lado hace a las personas inseguras porque necesitan de consultar a un brujo, un curandero, un astrólogo para saber cómo le va a ir. Entonces allí tienen una puerta abierta al temor. Y otra puerta también abierta al temor es cuando se ven películas de terror, películas de suspensos, películas de miedos. Allí ingresa el espíritu de temor. Cuando hay situaciones traumáticas en la niñez o durante algún momento de nuestras vidas, allí también hay temor. Pueden ser situaciones traumáticas como accidentes, enfermedades graves, violaciones, secuestros, ataques de animales, en fin. Allí es donde ingresa el espíritu de temor. Trae miedo, trae temor, queda la persona muchas veces paralizada por este miedo que está sintiendo. Y esto, si no se vence, termina yendo a las generaciones futuras. Yo les voy a contar un pequeño testimonio mío. Hace muchos años atrás, yo tenía miedo cada vez que comenzaba la noche. Empezaba a hacerse de noche, comenzaba la noche, yo tenía miedo. Entonces, en la puerta de mi casa, del lado de adentro, cuando cerraba con llave antes de irme a dormir, yo colocaba, puede resultar gracioso, pero yo colocaba una bicicleta fija, esas bicicletas con las que se hacen gimnasia, yo la colocaba pegada a la puerta pensando que eso me iba a salvar, que eso iba a impedir que alguien pudiera ingresar del otro lado de la puerta, ¿verdad? O sea, porque a mí mi cabeza me decía, me atacaba diciendo que alguien iba a entrar a mi casa, que alguien nos iba a hacer algo. Entonces mi esposo me decía de que no tenía que hacer eso, que tenía que orar y tenía tanto miedo que no podía orar. Hasta que llegó un punto de que ya no podía más, de la desesperación, el temor que sentí, el corazón acelerado. Entonces dije, bueno, lo tengo que vencer porque no puedo vivir más así. Estaba prácticamente casi toda la noche despierta de miedo. Cualquier ruido para mí era desesperante. Y empecé a orar.
empecé a orar, a pedirle a Dios que me saque. Me costó en aquel tiempo orar, porque no podía orar del miedo, incluso me daba miedo al momento de orar, pero lo pude vencer. Con la ayuda de Dios lo pude vencer, pero tuve que poner de mi voluntad y decir, bueno, yo tengo que orar y buscar a Dios para poder vencer. Empecé a poner alabanzas, adoraciones a la noche en el teléfono para dormir, y entonces empecé a dormir más tranquila, empecé a sentir cada vez más la paz de Dios. Sabemos que en Jesús está el poder para vencer todo espíritu. Satanás desató una legión de espíritus de temor para atacar la mente de todos los cristianos, pero nosotros sabemos que si buscamos de Dios tenemos la victoria asegurada. La valentía es la ausencia del temor, es la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que nos da la victoria en todas nuestras batallas. Les dejo para que lean el libro de Deuteronomio 31, versículos 7 y 8, acá donde Moisés le habla a Josué. Aquí ustedes van a ver cómo siempre que nosotros tenemos la valentía, esfuérzate y sé valiente. Allí se va el espíritu de temor. Yo espero que les haya sido de gran bendición esta enseñanza, como lo fue para mí en su momento. Dios siempre está atento a nuestras necesidades, Dios siempre está atento a nuestras oraciones, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Nosotros tenemos que poner la voluntad, en este caso, para poder vencer ese espíritu de temor. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levántate, esfuérzate y sé valiente, dice nuestro Dios, que de la mano de Él todo es posible, la victoria ya está asegurada y vuelve el espíritu de poder, de amor y de dominio propio sobre sus vidas. En el próximo video estaremos orando por cada uno de los temores que hay. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y les deseo que tengan una hermosa tarde, un hermoso descansar y un bendecido amanecer. Buenas noches.